para concurrir a las elecciones. De tal manera que el 47, 48, 50% era para nosotros la base de lo que podía legitimar a estas elecciones como auténticas y en consecuencia al gobierno de Honduras. Entonces nos propusimos esas tres cosas. Quiero manifestar mi sorpresa, mi grata sorpresa cuando vi el material con el cual la gente en Honduras votaba. Yo tengo experiencia en las elecciones de Argentina porque he sido varias veces presidente de mesa y autoridad en las elecciones y realmente cuando vi el material me sorprendió por la sencillez con que se podía votar y sobre todo por algún par de adelantos que en mi país vienen reclamando permanentemente sin conseguir. Las elecciones se realizan en tres urnas diferentes. Una urna para presidente, una urna para diputados y una urna para autoridades locales. Es decir, hay tres urnas. En mi país hay solo una y todos los votos van en un solo sobre, con lo cual el proceso posterior es mucho más complicado. Y acá tienen tres votos. Una de las cosas que Argentina reclama permanentemente es esto. Esto es una boleta única. En la Argentina cada candidato y cada partido tiene una boleta diferente y siempre hay problemas con la boleta, por supuesto, de los rivales. Argentina viene clamando hace mucho tiempo tener una boleta única, donde todos los candidatos estén y todo lo que se limite a hacer el elector es poner una cruz detrás del nombre que él quiere. Esta fue la primera cosa que me sorprendió porque, repito, es una vieja aspiración de los argentinos. La segunda, que también me sorprendió gratamente, es esta, que es la boleta para diputados. Todos los diputados de todos los partidos están acá y los electores ponen una cruz abajo del diputado que quieren votar. Pero lo que sí tiene esto de importante, que tampoco lo tenemos en Argentina, es que uno puede votar sin necesidad de votar a todos los miembros del mismo partido y puede elegir a cada uno de los candidatos. Es decir, puedo poner a un candidato de otro partido diferente si el candidato me parece mejor. Esto para mí era absolutamente importante porque reflejaba que no se podía obviar y que no se podía eliminar este tipo de problemas. Y la otra cosa muy sencilla, tan elemental que nos parecía al principio risueña y después vimos la eficacia, cuando cada elector termina de votar, se le pinta el dedo con tinta indeleble por un par de días, con lo cual es imposible que alguien pueda volver a votar. Y por último, el último tema de los papeles que queríamos ver es que en el registro de electores no solamente aparece el nombre de cada elector con su número de documento, sino la fotografía del documento con su propia foto. Es prácticamente imposible violar o cometer fraude en estas elecciones. Este fue entonces el primer punto, el material con el cual se votaba y la elección. El segundo fue conversar con las autoridades de mesas y junto con el embajador Valladares habremos recorrido en total 7 lugares con 10 mesas en cada uno. Y hablamos con las autoridades y efectivamente estaban todas perfectamente compenetradas, normalmente eran gente joven y además los fiscales de cada partido acompañaban en la mesa para proteger los intereses de su propio partido. El tema, como repito, era muy sencillo, en ningún momento, en ninguna de las 70 mesas y conversando afuera con los electores, alguien nos habló de una irregularidad, nunca nadie se preocupó de plantearnos ningún tipo de problemas. Una cosa que sí nos ocurrió fue que en uno de esos puntos pudimos hablar con un oficial, el capitán Cárcamo, que estaba a cargo de la elección, con un rol muy bajo perfil, y diciendo que él había preferido en ese lugar donde estaba a su cargo solamente garantizar la paz y la tranquilidad, pero que le había pedido a la propia gente civil que fueran ellos los que controlaran a los civiles que entraran. Es decir, el ejército no estaba controlando el acceso a las elecciones ni la seguridad, sino solamente manteniendo la paz y la tranquilidad. Claro, era muy difícil, dado que la oposición sostenía y proclamaba la abstención, encontrar a alguien que fuera opositor y que estuviera presente en las mesas. Pudimos ver algunos, se manifestaban solamente con una cara muy triste, muy amargada, en contraposición al resto de la población hondureña, y en realidad cada vez que le preguntábamos cuál era su oposición decía que se iba a abstener, pero nadie hablaba de que se abstenía porque fuera fraudulenta la elección o porque fuera ilegítima, sino que se abstenía por las mismas razones que habían estado de acuerdo con Zelaya. Es decir, ellos querían que volviera Zelaya y no objetaban de ninguna manera el proceso electoral. Y el tercer tema que sí era crucial, porque como dije antes, legitimaba a las elecciones, era cuánta gente iba a concurrir. Y lo que hacíamos con Armando era, cada vez que pasábamos por las mesas, preguntábamos cuántos electores tienen, cuántos han votado hasta ahora.
Normalmente el promedio por mesa de electores era entre 335 y 350. A las 8:30 de la mañana, a 1 hora y media de haberse abierto la mesa electoral, había votado aproximadamente en las mesas que preguntábamos el 15%, lo cual era bastante alentador, y al cabo del tiempo íbamos preguntando a las 10:30, a las 12, cada vez que pasábamos por una mesa, cuántos han votado hasta ahora, hasta que alrededor de las 2:30, 3 de la tarde, los números que nos daban eran más del 50%, con lo cual para nosotros era una legitimidad absoluta de la votación de Honduras. Durante todo este tiempo íbamos en un carro con Armando y oíamos entre la radio oficial que daba cifras y que relataba si había habido problemas o no, la radio Globovisión, o Radio Globo se llamaba, que permanentemente y con toda libertad sostenía la abstención y que la gente no fuera a votar. Es decir, que teníamos la constancia de que había libertad de prensa, a pesar de que la televisión filial de la radio decía después que no emitían más porque no tenían garantías. Nosotros habíamos estado escuchando permanentemente el llamado a la abstención. Esta fue nuestra experiencia, pero a la parte de la experiencia oficial de ver cómo se desarrollaba el proceso, tuvimos una muy impactante sorpresa con el comportamiento de la gente de Honduras. Lo primero que nos hacían cuando nos reconocían como observadores internacionales era acercarse y decirnos muchas gracias por venir y por ayudarnos. Muchas gracias por acompañarnos en esta emergencia. Tuvimos problemas muy concretos. Uno de los veedores se retrasó y tomó un taxi para volver al hotel. Cuando le quiso pagar al chofer, le dijo: no señor, yo no le puedo cobrar a usted y muchas gracias otra vez por acompañarnos. Cuando yo volvía del avión, me sentó al lado mío una hondureña muy humilde, que había ido especialmente a votar, y cuando me oyó hablar y vio que no era hondureño, me dijo: ¿usted vino para las elecciones? Sí. No sabe cuánto le agradezco que nos haya acompañado. Ese era permanentemente, en todo momento, este acompañamiento. Y además, como digo, era vivir con la gente, era como terminar una pesadilla, era terminar una crisis y poner las cosas en su justo sitio. Ese fue permanentemente el tiempo que recogimos nosotros. ¿Qué es lo que puede pasar ahora? Una de las cosas que nos pasaba es que cuando nos decían si queríamos cifras de quién iba ganando, mi actitud, compartida por Armando, fue no me interesa en absoluto quién gane, me interesa que se defina y cualquiera que gane es correcto, porque saber o interesarme por uno o por otro significaría interferir con los asuntos de Honduras. Nuestra misión acá es que concurra la gente a votar, que no haya ningún reclamo y que sea totalmente transparente. Y efectivamente surgió un candidato, Porfirio Lobo. Déjeme decirle, hablando ya de la economía o de la política interna de Honduras. Hasta el 28 de junio, el gran candidato era el del Partido Liberal, Santos. Este proceso le costó a él, que era el candidato natural,